Muy buenas a todos y bienvenidos familia al canal Dignanime. Dabi, cuyo verdadero nombre es Toya Todoroki, nació en una prestigiosa familia de héroes, lo que le trajo consigo que se tuviera unas altas expectativas puestas sobre él desde su nacimiento, pero nació con un don que no cumplió con lo esperado, y este joven quedó permanentemente marcado al darse cuenta de cómo nacer en una familia de gran estatus le hizo tener más contras que ventajas para su desarrollo, teniendo que labrarse un camino alternativo. Sus aspiraciones frustradas y las expectativas de la sociedad de héroes lo llevaron por un camino oscuro, uno que quedó oculto para sus seres queridos que no fueron conscientes de ello hasta que ya fue demasiado tarde. Y de esto es de lo que vamos a hablar a lo largo de esta serie de vídeos, donde hablaremos de la vida de Dabi, y siendo este la primera parte de esta saga de vídeos, donde hablaremos sobre la infancia de Dabi y el cómo este hizo un clic en la cabeza que condicionó el resto de su vida. Así que sin más que añadir, ¡empezamos! Buscando tener un hijo capaz de superar a All Might, Endeavor aceptó el matrimonio de conveniencia con Rima cuando tenía 22 años. Su primer hijo, Toya Todoroki, nació prematuramente, y aunque no heredó un don compuesto de sus padres, Toya nació con un don de fuego más poderoso que el del propio Endeavor, por lo que su padre estaba muy contento, ya que cuando llegara el momento lo entrenaría, y más tarde nacería su hermana Fuyumi Todoroki, pero ella solo heredó el don de hielo de su madre, por lo que realmente Endeavor no estaba del todo interesado en ella. Desde una edad presumiblemente temprana, Toya fue entrenado constantemente por su padre, y el joven estaba realmente ansioso por aprender todos los movimientos de su padre para poder convertirse algún día en el héroe número uno. Y aunque ninguno de sus hijos tenía el don ideal que Endeavor esperaba, estaba satisfecho con Toya y lo veía capaz de superar a All Might, y además entendiendo que es bastante poético que pudiera superarlo solo con el don de fuego, por lo que puso toda la carne del asador y todas sus ambiciones y esperanzas sobre los hombros de Toya. Pero la situación cambió radicalmente cuando el cabello rojo de Toya comenzó a volverse blanco y su cuerpo sufría quemaduras cada vez que usaba su don. Endeavor y Rima fueron a ver a un médico especialista en dones para averiguar qué es lo que estaba pasando mal en él. El médico explicó que aunque Toya había heredado un poderoso don de fuego de su padre, también heredó la resistencia a su madre al frío, en lugar de la resistencia de su padre al calor abrasador, lo que significa que se quemaría cada vez que usara sus llamas. Debido a esto, Toya básicamente estaba nerfeado genéticamente en cuanto a lo lejos que podía llegar utilizando su don, ya que cuanto mayor fuese la temperatura, peores serían las secuelas, lo que hizo que Toya realmente sea más fuerte que Endeavor, pero no por mucho tiempo, puesto que si mantiene esa intensidad de fuego superior a la de Endeavor, podría sufrir quemaduras tan graves que podrían matarlo, por lo que Endeavor decidió dejar de entrenar a su hijo y proceder a entrenar con Rima un poco en el arte del cardio, para ver si el siguiente experimento no salía defectuoso, lo que hizo sentir a Toya pues básicamente como un juguete roto, evidentemente. Toya, a pesar de saber que tiene un peligroso y defectuoso don, aún anhelaba ser un héroe profesional y le rogó e insistió a su padre que continuara entrenándolo, pero este lo negó rotundamente, decidiendo que era mejor su bienestar. Pero Toya no estaba contento y más tarde habló con su hermana Fuyumi y le dijo que podía tolerar el dolor y las quemaduras, pero la pequeña Fuyumi le dijo a Toya que ella también estaba preocupada porque se lastimara. Sus palabras ofendieron a Toya, quien gritó que ella no lo entendía porque era una chica y se alejó, diciendo que su padre era quien había encendido el fuego en él para superar a All Might, y Toya comenzó a entrenar por su cuenta, a pesar de que su padre, hermana y madre intentaron convencerlo de que se detuviera. Los años pasaron y el intenso entrenamiento entre Rima y Endeavor trajo sus frutos, teniendo más hijos. Esto llevaría finalmente a la concepción de Natsuo, lo que hizo que Toya comenzara a caer en la desesperación, mientras el deseo de Endeavor de superar a All Might continuaba creciendo. Soto Todoroki nació, habiendo heredado una combinación perfecta de los dones de ambos padres, y Endeavor finalmente había concebido el tan deseado heredero que buscaba. Pero Toya había llegado a un punto de quiebre, ya que el nacimiento de Soto implicaba que todo su propósito y la atención de su padre le habían sido arrebatados. Sin embargo, Toya aún estaba decidido a cumplir el sueño de su padre,
y se negó a abandonarlo, y continuó entrenando por su cuenta y evidentemente quemándose en el proceso. Endeavor le dijo a Toya que dejara de entrenar porque se estaba lastimando y le pidió que mirara más allá del mundo de ser un héroe y que hiciera cosas como jugar con sus hermanos o hacer amigos en el colegio, diciendo que algún día todo sería un recuerdo lejano, lo que es bastante irónico, ya que justo en un futuro no muy lejano Endeavor le querría dar a Toya lo que realmente quería Todoroki, y sin embargo lo que quería Soto se lo daría a Toya. Toya, sin embargo, con lágrimas en los ojos, le dijo a su padre que todos en la escuela querían ser héroes y que él no podía entender lo que era renunciar, lo cual en gran medida era porque lo tenía a él como padre y todos tenían las miradas puestas en él. Entonces Toya llamó a Endeavor por el nombre de Endeavor y su discusión atrajo a Rima y al resto de sus hermanos al lugar. Toya le dijo a su padre que lo mirara mientras dejaba brotar violentamente sus llamas activas hacia su madre, quien llevaba en brazos al pequeño bebé Soto Todoroki, mostrando que se trataba de un ataque intentando dañar a su hermano menor, pero este ataque fue detenido antes de que pudiera lastimar a alguien. Pero después del arrebato de Toya, Endeavor, para prevenir, decidió prohibir al resto de hermanos interactuar con Soto para que pudiera concentrarse en su entrenamiento y ordenó a Rima que vigilara a Toya. Cuando Rima dijo que todo lo que Toya quería era simplemente el que su padre lo reconociera, Endeavor respondió que todo lo que podía mostrar a cualquiera era el mundo de los héroes, a lo que Rima replicó sarcásticamente que solo estaba huyendo de sus problemas. Durante los años siguientes, Toya desarrolló lo que parecía ser una excelente relación con sus hermanos, y a menudo uniéndose a ellos para jugar juntos en el jardín, mientras que por otro lado el pobre Todoroki pues en el fondo estaba separado y desplazado, ya que no le permitían jugar por este miedo a que sufriera daño, cosa que tampoco tiene mucho sentido, ya que a Endeavor le daba miedo por un lado que sus hermanos dañaran a Soto, pero por otro lado estaba todo el día entrenando con Todoroki y haciéndole quemaduras y heridas, lo cual sí que era dañino tanto física como psicológicamente, pero bueno, son sus costumbres y hay que respetarlas. Asimismo, el rechazo y el abandono de su padre tuvieron severos impactos en Toya y muchas veces acudía a Natsuo, ya que realmente pues tenía ciertas taras en su don al igual que él, con lágrimas en los ojos preguntándose el por qué existía, puesto que para él mismo le habían hecho sentir como un juguete roto y le dio una brutal crisis existencial que desembocaría en el descenso a la locura que veremos más adelante en su vida. Toya esperó en el parque a que su padre se encontrara con él, pero Endeavor nunca apareció, para la gran decepción y angustia de Toya, pero sobre todo para sorpresa de nadie. Sin embargo, la agitación emocional que sintió hizo que perdiera los papeles y perdiera el control de sus llamas, resultando en un incendio masivo. Toya intentó salvarse, pero no sabía cómo controlar sus llamas, ya que su padre solo le enseñó a aumentar el calor, pero no a reducirlo, y este fuego fue abrasador con llamas que superaban los 2000 grados centígrados, aunque sinceramente esta cantidad me parece bastante exagerada, pero bueno, al menos es lo que dicen, y se creía que su cuerpo había sido incinerado y que lo único que se encontró fue una parte de su mandíbula. Su muerte afectó a su familia y especialmente a su madre Rima, ya que al fin y al cabo Endeavor había dejado toda la responsabilidad hacia ella y además su estado mental ya había sido gravemente afectado por el abuso provocado por su esposo. Y esta situación también afectó mucho a su hermano Natsuo, quien todavía consideraba a su padre responsable de la muerte de Toya. La familia Todoroki instaló un altar budista en una antigua habitación después del supuesto fallecimiento de Toya, y hasta hace no mucho aún estaban rezándole. Incluso Endeavor es visto rezando por él, diciendo que lamentaba la pérdida de su hijo mayor. Sin embargo, Toya no murió y se lanzó a un lago cercano para calmar desesperadamente las llamas, como si realmente unas llamas de esa temperatura fueran a apagarse con un lago. Pero bueno, al final no deja de ser una obra de ficción, mostrando que realmente no quería morir sin antes mostrarle a su padre lo que podía hacer, y pudo sobrevivir, pero quedó con quemaduras severas en todo su cuerpo. Estuvo en coma durante 3 años. Toya despertó para encontrarse vivo en una guardería con varios niños acompañantes, y estos fueron sorprendidos al verlo despierto, aunque si realmente alguien quedó sorprendido fue Toya, al enterarse de cuánto tiempo estuvo inconsciente, y que incluso su voz
ahora había cambiado junto a su aspecto, aunque él realmente solo quería volver a casa. Sin embargo, uno de los asistentes de la guardería le dice que no puede, ya que ahora vive con todos los demás y serán su nueva familia. Toya estaba indignado, especialmente porque quería reconciliarse con su familia y disculparse por todo lo que dijo e hizo, y a pesar de todo, una voz en un monitor le dice que su esperanza es en vano, afirmando que su cuerpo había sido demasiado dañado y que todas las piezas faltantes tuvieron que ser reemplazadas con tejido regenerativo, y explica además que no podrá utilizar el poder que una vez tuvo, y que sus órganos se encuentran dañados, su cuerpo debilitado y sus sentidos obstruidos, lo que le impide sentir dolor. La voz consideró a Toya como un fracaso, lo que le hizo retroceder con dolor ante estas palabras, devastado por la situación, ya que aunque no pudiera sentir dolor físico, sí que podía sentir un grave dolor emocional. Después, la voz todavía sugirió que le permitiría criarlo y devolverle su fuego. Toya se negó rotundamente a ser entrenado por alguien más que no fuera Endeavor y se escapó de la guardería después de prenderle fuego, regresando a casa solo para descubrir que su familia pensaba que estaba muerto y que su padre continuaba con su abuso y entrenando a Soto. Al ver que su padre continuaba con su creación perfecta y cómo su familia rota siguió adelante sin él, Toya se reconoció a sí mismo como un fracaso y se quebró mentalmente. Resignado a su destino, Toya decidió abrazar su muerte, permitiéndose renacer con un nuevo propósito, apodándose Davi. El doctor consideraba que su esperanza de vida sería de no más de un mes después de despertar de su coma, pero su rencor contra su padre lo mantuvo vivo y en movimiento a medida que pasaban los años. Después de teñirse el pelo de negro para ocultar su verdadera identidad, Davi observó secretamente las acciones de su padre desde lejos, estudiando sus movimientos de héroe para hacerse más fuerte mientras permitía que su odio creciera con cada elogio y atención que Endeavor continuaba recibiendo, puesto que cuanto más grande subiera, peor sería la caída. Aceptando su nueva vida como villano, Davi lentamente tramó un plan para arruinar la vida de Endeavor, destruyendo su carrera como héroe, para así demostrarle que tuvo que haberle hecho caso cuando tuvo la oportunidad, ya que Toya quería ser un sueño hecho realidad para Endeavor, mientras que Davi sería una pesadilla hecha realidad. Y sin más que añadir, gracias por ver este vídeo y acompañarme en este espacio. Si te ha gustado y quieres ver más contenido como este, no olvides darle a like y suscribirte. Así podrás formar parte de esta comunidad donde te recibiremos con los brazos abiertos y podrás compartir tus opiniones y sugerencias. Nos vemos en el próximo vídeo. Allí te espero. Hasta pronto.